cuento que Amnistía Internacional anunció que va a enviar una carta a los candidatos presidenciales pidiendo la inclusión de los derechos humanos dentro de sus programas de gobierno. Vamos a conversar de este y otros temas. Nos acompaña la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, gracias a ustedes. Ana, yo entiendo que, claro, ustedes van a hacer una solicitud formal a la mayoría de los candidatos y precandidatos también, pensando un poco en el marco de lo que va a suceder con las primarias. Pero también hace poco se dio a conocer un poco el estudio que se realiza todos los años por parte de la institución, donde se habla un poco qué aspectos llamar la atención o finalmente hay que estar atentos respecto a lo sucedido el año 2012. Me gustaría conocer mayores detalles respecto a los resultados de ese informe. Perfecto. El informe anual, en realidad es un informe que cubre 159 países y territorios en todo el mundo. En el caso de Chile, el informe la verdad es que termina más o menos levantando los mismos temas que los últimos 3 años. Lo que también es un punto de preocupación, de que finalmente no ha habido grandes avances, salvo algunos puntos en que se pueden identificar avances. El diagnóstico mira fundamentalmente temas como toda la preocupación vinculada a derechos humanos y protesta social y las denuncias de violencia policial, lo que se refiere a la discriminación en Chile y la manera en que se va a implementar la ley antidiscriminación, todas las temáticas vinculadas a pueblos indígenas, lo que se refiere a derechos sexuales y reproductivos y finalmente todas las temáticas de preocupación vinculadas con impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo 73 y 90, que hay varios temas todavía pendientes. Según el análisis que ustedes hacen en estos años que tú me comentabas, y que además también, digámoslo, está de la mano con lo que sucedió con el movimiento social, donde tal vez ahí hay un hecho que ustedes han denunciado constantemente. ¿Una situación que ha hecho que nuestro país retroceda en esta materia en comparación a lo que sucedió en otros años, por ejemplo? En materia de protesta social, no sé si retroceso, pero en el mejor de los casos estamos igual. Al año 2011 como comparación, por ejemplo. Sí. Las denuncias de violencia policial después de cada manifestación se siguen dando insistentemente. Prácticamente no hay manifestación que no termine con algún tipo de denuncia de malos tratos durante en el momento del control de la manifestación y también en muchos casos malos tratos en detención, que eso es quizá grave. Y por otro lado, también mirando el tema de la protesta social, y también está mencionado en el informe, es la preocupación vinculada con la legislación que se está proponiendo sobre la materia. O sea, la legislación de resguardo del orden público, como la llamada ley Hinspeter, o ahora toda la dimensión del tema de las capuchas, también es un punto de preocupación que hemos estado levantando desde la perspectiva de los derechos humanos, libertad de expresión y derecho a reunión. Ana, quiero entrar también en detalle respecto a esos puntos que tú mencionas, que entiendo también que son algo al cual ustedes hacen un llamado de atención, pero en el caso de las protestas, por ejemplo, también hay mucha gente que siente que tal vez algunos organismos, como por ejemplo Amnistía Internacional y otros institutos, están muy preocupados de lo que sucede con los manifestantes, pero que tal vez no es la misma preocupación en el caso de las personas que viven de repente en lugares cercanos que también se ven afectados, o qué sucede en el caso de algunos comerciantes que muchas veces también han manifestado que están un poco preocupados porque se ven también afectados por bombas molotov, por ser enfrentamientos que hay, y algunos también hablan, por ejemplo, de qué es lo que sucede con el resguardo de los propios carabineros. Yo entiendo que ahí obviamente la ley tiene otra connotación, o le entrega otras garantías, o tiene otras facilidades. Pero ¿qué sucede con esas críticas que de repente se hacen a organismos como los que tú representas, que dicen que finalmente solamente están preocupados por una cara o una parte de lo que sucede en las protestas y no del contexto en general? Mira, Amnistía Internacional parte de la base de que el Estado tiene un deber de resguardo del orden público y que el orden público puede ser una justificación, de hecho, de acuerdo a tratados internacionales, para limitar o de alguna manera regular el ejercicio de derechos como el derecho a reunión o la libertad de expresión. Pero eso no puede pasar por restringirlos tanto que finalmente haga que sus ejercicios queden nada. Entonces es un equilibrio muy difícil, es verdad que es difícil el equilibrio entre el resguardo del orden público y el respeto a los derechos humanos en su esencia. Pero eso no puede significar una justificación para, por ejemplo, que a un chico que después de una manifestación es detenido termine teniendo dificultades para hacer una llamada telefónica, que termine recibiendo golpizas ya estando detenido, para el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, que el uso de repente elementos como ahora sucedió con las balines de pintura, que han significado incluso lesiones oculares en algunos casos. Eso estamos hablando de un uso que ya es excesivo de la fuerza, de un control del orden público que más allá de lo permisible desde el punto de vista de los derechos humanos. Y ese es un diagnóstico del cual ustedes dicen ha ocurrido o ha sido un poco la forma, el proceder de estos últimos 3 años pensando en lo que sucede con las movilizaciones sociales. Sí, o
sea, esa es una preocupación que vemos como consistente desde el resurgimiento de los movimientos sociales en 2011 y que, como te decía, se repiten constantemente y que en su mayoría están quedando impunes. Los casos que finalmente van a la justicia terminan estando en justicia militar, que no da las garantías de independencia e imparcialidad y en su mayoría terminan sin sanciones. Ahora, ¿cuáles son los cuestionamientos puntuales que tienen ustedes, por ejemplo, a la llamada o denominada ley Hinspeter y también lo que se sumó, lo que se dio a conocer en la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que algo también de lo cual se había hablado, que es el insulto a carabineros? Sabemos que es una ley bastante polémica, pero me gustaría conocer tu parecer respecto a estos temas. Respecto de la llamada ley Hinspeter y ahora con las indicaciones que incorporó el gobierno, las más recientes, digamos, nosotros habíamos estado manifestando una preocupación que tiene que ver con el delito de desórdenes públicos, que veíamos que estaba establecido de una manera tan amplia que podía terminar criminalizando actos que en realidad son un ejercicio de derechos humanos y no más que eso. Con las indicaciones eso se acotó bastante, todavía tiene algunos puntos de preocupación, pero quedó bastante mejor de lo que era el proyecto original. Y se incorporó el tema de las capuchas, del criminalizar de alguna manera, incluso termina siendo una falta el estar encapuchado en un desorden sin estar haciendo nada más que el hecho de estar encapuchado. Lo que también parece ser una restricción indebida de, por ejemplo, la libertad de expresión. El cómo te vistes está cubierto por la libertad de expresión. O sea, en el fondo lo que ustedes están diciendo aquí, esto, al estar sujeto a una cierta interpretación por parte, por ejemplo, de carabineros, se puede prestar para detenciones, en muchos casos injustificadas. Efectivamente. Ahora, ¿cómo regular eso? Porque sabemos que a los propios movimientos sociales, los costos que tienen, justamente los desmanes que muchas veces hacen encapuchados, que al final termina siendo una complicación, podríamos decirlo, de todo orden. ¿Cómo poder regular eso? ¿O cómo poder, por ejemplo, aislar a estos grupos que muchas veces su única intención justamente es provocar desórdenes, complicaciones al resto de las personas que también, por ejemplo, tienen que utilizar las vías públicas o que viven en lugares como estos, y que ha sido un tema de debate constante, no tan solo desde el punto de vista del gobierno, del orden público, sino que de los propios movimientos sociales? Claro, lo que pasa es que, o sea, primero hoy día hay muchos de esos delitos que se cometen que ya son delitos, que ya están tipificados en la ley, que ya están regulados. Entonces, la creación de tipos penales específicos para el caso de una manifestación es un tema muy delicado, porque finalmente estás poniendo en juego, como te decía, el ejercicio de derechos humanos. Entonces, está bien, sí, por supuesto que quienes cometan actos de violencia tienen que ser aislados y tienen que ser juzgados y eventualmente sancionados por los delitos que cometen. Pero el regular de manera más gravosa por el hecho de haber cometido en movimientos en el contexto de una protesta, finalmente lo que estás haciendo es criminalizar esa protesta. Entonces, ese es el problema, que el equilibrio es muy delicado y el resolver esa suerte de colisión de derechos por ley te va generando todas esas dificultades que pueden terminar en restricciones indebidas al ejercicio de derechos humanos. Ahora, vámonos a la ley que castiga los insultos a carabineros. Ahí hay una serie también de debate respecto a qué tipo de insultos, cómo demostrarlos y también a el rango que tienen las fuerzas policiales de nuestro país, que finalmente son testigos también o tienen podríamos decir, una distinción respecto a lo que sucede con los ciudadanos comunes. ¿Cuál es su parecer respecto a este punto en particular de esta ley? O de este proyecto de ley, más bien. Lo primero, decirte, no conocemos el texto. No se ha enviado todavía al Congreso, tenemos que mirarlo. O sea, para dar una opinión fundada y formal sobre el tema, tenemos que leer el texto que se envía al Congreso. Habiendo dicho eso, lo vamos a mirar con mucho detalle, porque sí nos preocupa a priori el hecho de que se convierta en delito algo que uno dice. Eso, por definición, puede generar problemas desde el punto de vista de la libertad de expresión. Y además también está todo, como tú mencionabas, toda la duda respecto de cómo se va a acreditar el delito. Va a ser de acuerdo a lo que diga el carabinero, de acuerdo a lo que el carabinero considere que es grave y lo suficientemente grave para que amerite ser detenido. Deja un espacio de interpretación muy amplio que es muy posible que dé lugar a arbitrariedades. Pero eso es a priori. No conocemos el texto, no se ha enviado al Congreso todavía y tenemos que verlo y mirarlo con mucho detalle. Perfecto. A la espera entonces de ese proyecto que ya su propia, podríamos decir, anuncio ha generado bastante polémica. Pero vamos un poco a lo que sucede año electoral, campañas presidenciales. Entiendo que ustedes hacen llegar, o prontamente lo van a hacer, a los distintos candidatos, cuáles son los puntos principales que a ustedes les interesaría que se incorporaran dentro de las propuestas o programas de gobierno. ¿Cuáles son y por qué deben ser escuchados por los candidatos presidenciales? Sí, la carta abierta dirigida a los candidatos presidenciales y candidatas presidenciales ya le hicimos llegar a la mayoría de ellos y hasta ahora no hemos recibido respuesta de ninguno de ellos.
incluye 6 grandes puntos que de hecho se parecen mucho a los puntos que están incluidos también en el manual del que hablábamos. Que los 6 son institucionalidad de derechos humanos, impunidad, protesta social y derechos humanos, pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, discriminación. Esos son los 6 grandes materias que están talladas con algunas recomendaciones más concretas en el informe y con solicitudes de compromisos en esas materias, de compromisos concretos. No solo vamos a proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino también de qué manera están pensando implementar esa protección, por dar un ejemplo. Ahora, cuando ustedes envían una carta de este tipo, por ejemplo, con distintos puntos, ¿lo que ustedes esperan es un compromiso con cada uno de ellos o, por ejemplo, conocer la opinión de los candidatos? Porque obviamente pueden haber diferencias, uno puede adherir a uno y hay otros los cuales puede tener ciertas distinciones o aprensiones. ¿Cómo les gustaría o qué respuesta esperan ustedes de los candidatos de este tema? O sea, a lo menos esperaríamos que todas pudieran tomar posición sobre cada uno de esos puntos, que dieran a conocer cuál es su posición respecto a uno de esos puntos. Ahora, esto es en el entendido que todo esto está basado en las obligaciones que tiene el Estado de Chile de cara a los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso significa, son obligaciones del Estado, no de un gobierno en particular, y eso significa que independiente de quién sea electo o electa, va a estar sometido a esas obligaciones internacionales y nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a cómo se van a ir implementando cada uno de estos temas con el futuro gobierno. Perfecto. Ana Piquer, muchas gracias por haber estado junto a nosotros acá en CERNIC Chile. Muchas gracias a ti. Vamos a la pausa, pero volvemos pronto con más noticias.